el profesor Román Sonco del curso de Geografía. Muy buenos días, chicos. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos en ánimos? ¿Todo bien, supongo, no? Chicos, ¿recuerdan qué hicimos la semana pasada o no recuerdan como siempre? Sí, profesor. Muy bien, Carelli, pero ¿qué hicimos? ¡Hey, jóvenes! Hay más de Cambio 48 climático. personas acá en el salón y nada. Vamos, ¿qué hicimos? Cambio climático, profesor. Listo, muy bien, ahí Franco se animó a hablar. Cambio climático. ¿Qué dijimos del cambio climático? Hey, chicos, que se han olvidado una semana y ya no se acuerdan. Protocolo de Kioto. A ver, Aurea Pilar, buenos días, Aurea. No vale vistear al profesor, ¿ah? Nada, me ha visteado Aurea. Qué mal. A ver, vamos a llamar a Cristel Guamaní. Tampoco, nada. Daisy Irma. Buenos días, Daisy Irma. Acá Denis me ha escrito protocolo de Kioto. Justamente quiero hacer preguntas. Quiero empezar la clase de hoy haciendo unas preguntas, pero ustedes pues no colaboran, jóvenes. Estoy esperando sus respuestas. He llamado a Cristel y nada. A ver, Flavia Fabiana Pachari, buenos días. Flavia. Chicos, ¿nadie tiene micro en este salón? Buenos días, Román. Yo sí tengo. ¿Cómo estás, hermanito? Un fuerte abrazo y que tengas la mejor de las suertes en esta mañana, en este día, hermano lindo. Muchas bendiciones. Gracias, el gran maestro José Antonio. Muy bien. A ver, Jesús Leonardo Chambilla, buenos días, Jesús. Nada, estos jóvenes. ¿Qué ha pasado? Profesor. ¿Alguien habló por ahí? Sí, sí, profesor, buen día. En lo que yo tengo anotado, tenemos como una línea del tiempo desde 1988 hasta 2015, donde tenemos como organizaciones como creado el IPCC con la OH, informe de ley GEI y vigencia, todo esto. Ok, Andrea Camila, muy bien. Se ha acordado algo. Ahí está Andrea Camila. Excelente, excelente. Juan Ricardo Neira. Juan Ricardo, buenos días. Dios, chicos, con ustedes. Acá en el chat alguien me ha mandado, dice, buenos días, me ha dicho Jesús Leonardo. Jesús Leonardo, a ver, colócame ahí, por favor, en el chat, ¿cuáles eran los gases del protocolo de Kioto que habían sido contemplados para ser reducidos? A ver, vamos a ver, escríbame mientras, a ver si tengo alguna respuesta por ahí, ¿no? A ver, Jessica Condorcayo. Jessica, buenos días.
¿Todos tienen chat nomás acá en este grupo, jóvenes? Ya, El Jimena, dióxido de hablamos. carbono, metano, el Ya, óxido de nitroso. ya, Rachel, algo escuché muy bien. Ya está, Jesús Leonardo está escribiendo ahí los gases, perfecto, en el chat, perfecto. Acá me has puesto NH4, tienes que corregir ahí, CH4 es, David Samuel ha escrito NH4, no, eso no, hay que corregir, CH4, eso, muy bien. Chicos, ustedes entonces no tienen micro más que el profesor José Antonio de Negri. Bueno, quería tomar una lección, pero bueno, chicos. Empezaremos a trabajar, completaremos, jóvenes, la segunda parte de cambio climático. Muy bien, algunos han empezado a responder ahí en el chat. Perfecto, entiendo entonces que solo tienen chat. A excepción de 2 personas, muy bien. Bien, chicos, quería evaluar esto, le digo, jóvenes, porque vamos a hacer la segunda parte de este proceso llamado cambio climático, ¿ya? Entonces era importante si ustedes recordaban, jóvenes, lo que habíamos trabajado, habíamos anotado la clase anterior, ¿ya? Entonces vamos a hacer el complemento de ello, jóvenes. A ver, voy a compartir mi escritorio, ya estamos grabando. Y voy a compartir justamente, les decía, a ver, acá esto. Listo. Entonces, chicos, mira, vamos a hablar de esta segunda parte. Estamos en el curso de geografía. Profesor Román Sonco es quien los saluda, como siempre. Y empezamos hablando. La semana pasada, jóvenes, yo les hablé de cambio climático. Yo esperaba que me hagan una pregunta, profesor, ¿qué es cambio climático? Usted ha hablado tanto de cambio climático, pero no nos ha dicho qué es. Y nadie me preguntó, ¿no? Entonces, bueno. Hoy vamos a definir, profesor, algunos conceptos básicos o algunos conceptos elementales, jóvenes, para identificar este problema del cambio climático. Y según esta agencia espacial, perdón, esta agencia de protección ambiental de los Estados Unidos, el cambio climático es cualquier cambio significativo en el clima por un periodo de tiempo extendido. Esa es la definición, jóvenes, más extendida, profesor, y más aceptada también respecto al cambio climático. Significa, profesor, que va a haber alteraciones, modificaciones, ¿dónde? En la temperatura, en la precipitación, en los patrones del viento y otros elementos climáticos más, profesor, que duren varias décadas. Recuerda que cuando hice la clasificación o la diferenciación entre clima y tiempo, yo te dije que el clima varía, profesor, en miles, en cientos de años, pero también te dije que hoy en día, al introducir la variable antrópica, la variable hombre, profesor, ese tiempo se está reduciendo considerablemente. Por eso ahora se habla de décadas. Algunos científicos hablan de 4 o 5 décadas en las cuales puede darse un cambio climático. Evidentemente no en todo el planeta, sino, profesor, de acuerdo a las distintas regiones del mundo, ¿no? Y que luego a lo mejor se van generalizando, evidentemente, ¿ya? Entonces, el cambio climático, repito una vez más, es cualquier cambio significativo del clima, profesor, pero que dure un periodo extendido de tiempo. Ese periodo extendido de tiempo, hoy en día se habla de décadas, se puede hablar también de cientos de años, jóvenes, repito, y hay que entender bien esa variable. ¿Qué se altera, profesor? Se altera la temperatura, precipitación, vientos, humedad y otros más. En buen cristiano, estimados jóvenes, estamos pasando, vean ahí la imagen del lado derecho, estamos pasando de A a B, si desean así, ¿ya? Estamos pasando de A a B. Profesor, de tener un planeta de una atmósfera o de un aire limpio, diáfano, cristalino, de un planeta, profesor, saludable, con abundante flora, ¿cierto? Estamos pasando a una fotografía, profesor, del lado B, donde nos habla de un aire totalmente contaminado, de una atmósfera muy contaminada, de una vegetación, jóvenes, que está muriendo, de una desertificación de los suelos, ¿no? Estamos yendo a eso, jóvenes. Ese es el famoso cambio climático. Y este cambio climático, jóvenes, podemos explicar desde el efecto invernadero, el calentamiento global, desde la contaminación atmosférica, justamente, ¿ya?
En este caso yo lo estoy poniendo separado solamente con fines didácticos. En realidad, profesor, uno está relacionado con otro. O sea, si hablamos de la contaminación del aire, tenemos que hablar del efecto invernadero. Si hablamos del efecto invernadero, tenemos que hablar del calentamiento global. ¿Ya? O sea, hay una relación, hay una secuencia lógica, si desean, profesor, para entender todo esto. ¿Ya? Entonces, vamos a poner conceptos a cada uno de ellos también. ¿Listo, chicos? Muy bien. ¿Hasta ahí vamos entendiendo, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. Oh, misteriosamente todos ahora tienen micrófono. Ay, ya. No es misterioso, siempre me engañan con eso y usted se la cree. Sí, pues. Sí, pues sí, ya me he dado cuenta que se han burlado del profesor de geografía. Bueno, gracias a los que me han hecho salud. Parece que ya el COVID llegó a mi casa, chicos. Bueno, hablaremos del efecto invernadero. Cuando alguien habla acerca del efecto invernadero, chicos, inmediatamente ve como un problema, ¿cierto? Pero acá hay que distinguir, jóvenes, hay que distinguir que el efecto invernadero, profesor, ha sido generado durante miles, millones de años por nuestro propio planeta y, profesor, el efecto invernadero también tiene una acción antrópica. Entonces, hay que diferenciar, jóvenes, cuándo el efecto invernadero es bueno y cuándo es malo. ¿Alguien recuerda cuánto era la antigüedad o la edad de la Tierra que les mencioné en clases anteriores? 4,5 eones o el país. 4. Algo por ahí. 4,6 evos, ¿no? Cada evo representaba, chicos. Genial. 1.000 millones de años. 1.000 millones de años. Excelente. Entonces, chicos, mira, el efecto invernadero, jóvenes, siempre ha estado presente en nuestro planeta desde los 4,6 evos. Siempre. Solamente que estos gases de efecto invernadero, jóvenes, siempre han estado en constante equilibrio desde la formación de nuestro planeta, jóvenes, ¿ya? Desde la formación de nuestro planeta. Por lo tanto, hablamos de un efecto invernadero natural. Y cuando es natural, generado por nuestro propio planeta, jóvenes, no es malo. Al contrario, es bueno, como les pongo ahí, es saludable, bueno para la vida. Regula la temperatura de nuestro planeta, jóvenes. En este momento, que son las 11:25, profesor, sin estos gases deberíamos tener temperaturas de 200, 250 grados centígrados. ¿Alguien podría soportar o vivir ahí? Nadie. Y la parte de nuestro planeta que en este momento está, profesor, de noche, debería tener temperaturas de 100, 150 grados bajo cero. Entonces, la oscilación térmica en nuestro planeta sería muy grande, jóvenes, sin gases de efecto invernadero. Entonces, estos gases de efecto invernadero, jóvenes, están regulando la temperatura de nuestro planeta, están haciéndolo vivible, habitable, soportable, si desean así. Pero para que eso se dé, repito, tiene que estar en equilibrio, en la cantidad justa y necesaria. Por eso dense cuenta acá. Y voy a poner, profesor, otra imagen al costado. Ustedes dirán, es la misma, profesor. No, tienes que observar bien para que usted note la diferencia, profesor, entre el efecto invernadero natural y antropogénico. En el natural, fíjate, mira, el solcito nos manda, profesor, la energía o la radiación solar, llega a nuestro planeta, calienta la superficie, y ese calor, jóvenes, tiene que salir. Por eso dice acá, calor vuelto a irradiar por irradiación. Debe de salir, profesor, ese calor y cruza esta capa de gases de efecto invernadero, el cual permite que estos gases y el calor también, profesor, salgan, escapen hacia el espacio exterior, porque, repito, está en equilibrio. Y una mínima parte de ese calor regresa a nuestro planeta. Por eso dice la flechita roja, menos calor regresa a la Tierra. El calor necesario, el calor justo, profesor. Y así ha funcionado durante miles y millones de años, jóvenes, nuestro planeta. Hasta que el hombre llegó.
hasta que el hombre jóvenes empezó a hacer actividades, profesor, altamente contaminantes y generadoras, profesor, de un mayor número de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Ojo, los gases de efecto invernadero pueden tener una fuente natural, o sea, generados por el mismo planeta, y también otros generados por el hombre. ¿Ya? Entonces, para que haya gases de efecto invernadero, que te estoy explicando, natural, o sea, el propio planeta genera ello. Pero ¿cuándo se rompe este equilibrio? Cuando el hombre jóvenes aumenta la cantidad y la concentración de esos gases en la alta atmósfera. ¿Producto de qué? De las actividades que este hombre hace. Entonces, a eso llamamos el efecto invernadero antropogénico. ¿Ya? Antropogénico. Y si lo genera el hombre, jóvenes, es malo por todo lado. Veas por donde lo veas, va a ser malo. Por eso pongo ahí que es dañino para todos, para los ecosistemas. Y puede generar un cambio en el clima. No puede, genera en realidad un cambio, profesor, en el clima. Y si ustedes ya se fijaron bien en la imagen, mira, es similar a la anterior. Tengo el solcito que nos está mandando su radiación, ¿cierto? La energía solar que calentará, hemos dicho, la superficie. Y ese calor, profesor, tiene que salir, ¿cierto? Y tiene que cruzar esta capa de gases de efecto invernadero. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Esta capa, profesor, es cada vez más densa, más tupida, profesor, si desean así, de mayor concentración, si desean. Por lo tanto, profesor, mira la flechita ploma que me dice. Menos gases escapan hacia el espacio, por lógica, menos calor también escapa hacia el espacio. Y la flechita roja, mira, me dice, más calor regresa a la Tierra. Eso es justamente invernar. Estamos invernando, estamos reteniendo, jóvenes, el calor en las capas bajas de nuestra atmósfera. Concentramos más calor del que necesitamos. Por lo tanto, si más calor regresa a la Tierra, a las capas bajas de nuestra atmósfera, profesor, inmediatamente esto ¿qué va a generar? Un incremento de la temperatura. Y a este incremento de la temperatura, jóvenes, ¿qué le llamamos nosotros? El famoso calentamiento, ¿qué? Global. Ese es el famoso calentamiento global. Entonces, date cuenta que el efecto invernadero tiene relación, repito, tiene relación con el calentamiento global, chicos. ¿Ya? Entonces, eso quiero que entiendan. Y eso es lo que el hombre profesor ha empezado a hacer cuando ha intensificado algunas actividades jóvenes propias de su desarrollo industrial. ¿Cuáles son estos gases de efecto invernadero? Ya ustedes en el chat, bueno, los que me escribieron en el chat me pusieron, ¿no? ¿Cuántos gases había, jóvenes, en el protocolo de Kioto? ¿Recuerdan? 5, 6. 6 gases, ¿cierto? 6 gases de efecto invernadero. En realidad hay más, evidentemente el primer informe del IPCC decíamos que eran muchos más, pero solamente se contemplan 6 para ser reducidos en el protocolo de Kioto. Y vamos a hablar de algunos de ellos, que los voy a colocar acá al costado derecho, ¿ya? No los 6, sino algunos, profesor, principales, más importantes, los que existen en mayores cantidades. Y es importante saber la fuente, ¿no? Entonces, mira, el CO2, el dióxido, profesor, de carbono, profesor, su principal fuente viene de la quema de combustibles fósiles. El hombre, profesor, en algún momento de la historia, y ustedes jóvenes saben muy bien eso, empezó a usar masivamente el carbón, luego descubrió el petróleo y ahora está explotando, profesor, el gas natural. Y ellos, profesor, generan el CO2. Ahí esta es la fuente principal, profesor, de este gas de efecto invernadero. Claro que tiene otras fuentes también, ¿no? Los incendios forestales, ya sean, profesor, hechos por el hombre o de manera natural, pueden generar también ello. La deforestación, la hulla o el carbón mineral también puede generar. Por eso siempre repito que hay fuentes naturales y fuentes también antropogénicas generadas por el hombre. El N2O, que es el óxido nitroso, ¿cierto? También, profesor, tiene una fuente natural porque es emitido por las bacterias que hay en el suelo, ¿cierto? El propio planeta genera eso, producto justamente de su estructura, de su formación, pero también el hombre los genera y el hombre ha hecho que ese equilibrio se rompa porque, profesor, viene de la agricultura, del uso, profesor, de fertilizantes, de la industria del nylon que genera también, pero sobre todo de la agricultura. Y acá tenemos que desmitificar muchas cosas.
A nosotros siempre nos dicen agro sí, no, y mina no, pensando que la minería contamina y la agricultura no contamina. Y eso es falso, jóvenes. Hay que preguntarnos qué tipo de agricultura, ¿no? En el Perú y en el mundo se aplica agricultura extensiva, intensiva y en algunos casos se hace la hidroponía también en algunos lugares, ¿no? Pero hablamos básicamente de la extensiva e intensiva. La extensiva, evidentemente, no, si contamina debe ser a niveles muy bajos, pero la que contamina sobremanera en el Perú y en el mundo es la famosa agricultura intensiva, jóvenes, que utiliza productos químicos, abonos químicos, fertilizantes, jóvenes, para que haya pues una mayor producción y productividad. Entonces, profesor, y este uso de estos productos químicos libera, la mayoría de ellos, profesor, tiene el famoso óxido nitroso que se va liberando en forma pues, de gas a la alta atmósfera y eso va haciendo que esta capa cada vez tenga una mayor concentración de ello. El CH4, que es el metano, ¿cierto? También una fuente natural y una fuente también generada por el hombre, porque es producto de la descomposición de material orgánico, eso puede generarse en el mismo planeta, pero también, profesor, es descomposición de qué? Dice en pantanos, en los basurales, acá mira, hablamos de la acción antrópica, porque a mayor población, mayor contaminación, jóvenes, ¿no? Entonces ahí en los basurales del mundo entero se va gestando el CH4 y también, profesor, del estiércol. Y el estiércol hablamos de la ganadería. Igual, es extensiva e intensiva. Y hoy en día predomina en el mundo la ganadería intensiva. Y este estiércol, pues, no lo tratan, no generan, profesor, biogás, sino que simplemente lo dejamos a la intemperie y al descomponerse, entonces se libera el gas metano a la alta atmósfera y hace, evidentemente, que esta capa sea cada vez más densa. ¿Se dan cuenta? Los CFC, ¿qué era CFC, chicos? Clorofluorocarbono. ¿Y esto lo genera la misma Tierra? No. ¿Qué dicen? No, No, chicos, los CFC no lo genera, no tiene una fuente natural, no lo genera el mismo planeta, jóvenes. Solamente es de fuente antrópica, no como las otras, profesor, de fuente natural y fuente antrópica. Los CFC solamente de fuente antrópica, solamente el hombre los genera. ¿Ya? Ojo eso, ¿eh? Ojo eso. Solamente el hombre lo genera. Profesor, y es importante que hablemos de los CFC. ¿Por qué, profesor? Porque es un gas de efecto invernadero que no está en el protocolo de Kioto. Ojo, no está en el protocolo de Kioto, porque hay otro protocolo para él, exclusivamente para los CFC, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Estoy hablando de Montreal. ¿Ya? Y, profesor, pero a la vez también es un destructor ¿de qué? De la famosa capa de ozono. Entonces, ten cuidado, profesor, con el CFC. El CFC, repito, es un gas de efecto invernadero solo de origen antrópico, pero aparte de ser un GI, profesor, es un gas destructor de la famosa capa de ozono. ¿Ya? Y sobre todo en los aerosoles, profesor, se usa masivamente estos componentes llamados CFC, los clorofluorocarbonados. ¿Listo, chicos? Muy bien. Hay un micrófono abierto, por favor, a ver si lo apagan. ¿Qué tal? ¿Ya apagó? ¿Ya apagó, chicos? Creo que sí, ¿no? Bien. Hasta ahí, chicos. ¿Está claro el efecto invernadero, jóvenes? ¿O tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Hola, chicos. ¿Todo claro? profesor. Sí, profesor, claro. Ok, hablen, pues hablen, jóvenes. Ya me he dado cuenta que se han burlado del profesor Sonco el día de hoy, ¿no? Nadie responde. Entonces, después, de repente, todos responden ahora. Bien. Ni modo, seguiremos.
Hablaremos ahora, jóvenes, acerca de qué, del calentamiento global que estaba relacionado, profesor, con el efecto invernadero, si ustedes se han dado cuenta, ¿sí? Entonces, hemos hablado también en la clase anterior de calentamiento global, pero nadie me preguntó, ¿y qué es calentamiento global? ¿No? Bueno, esta clase justamente es para definir algunos términos que nos puedan ayudar a sustentar mejor una respuesta cuando venga profesor en nuestro examen de la semana que viene, ¿no? Después de Semana Santa, chicos, ustedes dan examen, ¿verdad? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Muy profesor. bien, chicos. Muy bien. Así que ni modo, la Semana Santa no podrán descansar, hay que seguir estudiando. El calentamiento global, jóvenes, mira, la definición es esta, jóvenes, ¿ah? El alza reciente y continua de la temperatura. Ojo, las palabras claves, reciente y continuo. ¿Listo? Es el alza reciente y continua de la temperatura, profesor, de nuestro planeta al nivel de la superficie. No se mira, no sé, pues, no sé, en el océano, en la alta atmósfera, no, al nivel de la superficie. Donde estamos nosotros, ahí, profesor, medimos esta temperatura. Y les dije la semana anterior, les decía que la temperatura llegaba a 15.6 y ese incremento, este calentamiento global estaba contemplado en uno de los objetivos del Acuerdo de París, ¿no? ¿Se acuerdan qué decía el objetivo de París respecto a la temperatura? Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados. Excelente, muy bien, señorita, muy bien, se acuerda. Entonces, eso lo que quería hacer es evaluarlos un poco justamente de ese tema. Entonces nos hablaba, ¿no? Que no debería superar los 2 grados centígrados, nos dice el Acuerdo de París, del cual hablamos la semana pasada. Y tiene que ver con esto que estamos hablando, que el calentamiento global, ¿no? O sea, si es 15.6, o sea, el punto de no retroceso, les decía que era un 17.6, ¿no? Si llegamos a eso, probablemente ya no podamos hacer nada más por nuestro planeta y entraremos al apocalipsis bíblico, jóvenes. Literalmente será el fin del mundo, ¿no? Y este calentamiento global está relacionado con qué, repito, con el efecto invernadero, ¿ya? Ahora, repito una vez más el concepto, alza reciente y continuo. Uno podrá decir, a finales de la era arcaica hubo calentamiento global, probablemente sí, pero no de la forma como hoy lo entendemos desde el cambio climático. Probablemente el calentamiento, profesor, global en el planeta, en las eras anteriores, está relacionado a periodos de glaciación y desglaciación, periodos glaciares e interglaciares, ¿no? Pero la última glaciación se ha presentado hace 120.000 años. Entonces, a eso no llamamos calentamiento global. Llamamos calentamiento global, profesor, al alza reciente, desde que el hombre empieza a masificar, profesor, actividades económicas o actividades productivas que generen mayor concentración de gases de efecto invernadero. A eso nos referimos, chicos. ¿Ya? Entonces, eso que quede bien claro. Las causas, profesor, son varias y las consecuencias también. Y vamos a hablar de eso, de causas y de consecuencias, chicos. La primera causa, no vamos a decir que es antrópica, sino una causa natural, porque el hombre poco o nada tiene que ver con la variación de la radiación solar. Eso es producto justamente de la evolución misma o propia de todas las estrellas, ¿no? Pero las otras sí son, profesor, causas antrópicas, la variación en la reflectividad de la atmósfera, que es por la concentración de partículas, ¿cierto? Las actividades humanas como la sobreexplotación, la contaminación, la deforestación, las pruebas nucleares, el aumento de estos gases de efecto invernadero, que ya vimos cuáles son y cuáles sus fuentes también. Esas son, jóvenes, causas antrópicas generadas por el hombre. Y así como hay causas, estimados tulpines, también hay consecuencias, ¿ya? También hay consecuencias. Hay diversos informes, jóvenes, por ejemplo, el informe del IPCC o del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿cierto? Que nos dan una lista extensa de más de 100 consecuencias ya del calentamiento global. ¿Ya? Algunas con mayor o menor impacto,
Y acá les he resumido, jóvenes, las más importantes para que ustedes, jóvenes, tengan idea de lo que estamos hablando. Y estas son consecuencias reales, palpables. No van a pensar que el profesor se está inventando o algo así, o nos quiere asustar o algo así. No, jóvenes, son reales. La disminución de los glaciares. Los glaciares son montañosos o polares, perdón. Están ubicados en las altas cordilleras, como la cordillera de los Andes, o en los extremos del planeta Tierra, que es donde se concentran más. Y hay un retroceso glaciar. Y hay estudios, el mismo informe del IPCC afirma que entre el 15 y el 20% ya de la masa glaciar en el mundo lo hemos perdido. Y ojo acá, este es un proceso irreversible, chicos. No es como sus compañeros del otro salón me dijeron, profe, y si hacemos hielo en la nevera y luego se lo pegamos ahí a la montaña, no, así no funciona, jóvenes, así no es. Han pasado millones de años para que un glaciar se forme, jóvenes. Y si fuese tan fácil de generar un glaciar, entonces tendríamos la solución mágica, ¿no? Pero no es así, jóvenes. Por eso los científicos dicen que es un proceso irreversible. Un glaciar que se pierde o llega a su estado de fusión, no más lo podremos recuperar, jóvenes. Y alguien me dijo, pero solo son glaciares. No solamente son glaciares, los glaciares son reguladores térmicos. Son reguladores, profesor, del clima. Tiene influencia en el clima. Profesor, de ellos depende la isoterma. Los glaciares son alimentadores de las cuencas, profesor, de los ríos, de los lagos o lagunas. De ellos depende la actividad agrícola, jóvenes, en muchas zonas, la actividad ganadera y tantas otras cosas más, ¿no? Entonces, no solamente son glaciares. Y al final, si estos están en retroceso, profesor, ¿dónde van a ir a parar? Van a ir a parar, pues, a los océanos. ¿Y qué está pasando con el nivel de los océanos? Está aumentando, jóvenes, año tras año. Hay un estudio que habla, profesor, de 6 a 8 centímetros, profesor, anualmente, que aumenta el nivel de los océanos. Y alguien se rió y dijo, 6 no es nada, profesor. Sí, pero suma pues en una década, suma, profesor, por 2 décadas, ¿ves? Y si vas haciendo esos cálculos, vas a ver que es significativo. Por eso muchos países ya en el mundo, países europeos, profesor, el mismo Estados Unidos o Japón, jóvenes, están construyendo barreras, profesor, en los litorales, no solamente para amortiguar el oleaje o amortiguar el impacto de los tsunamis, profesor, sino, jóvenes, también para de alguna u otra manera frenar este avance en el nivel de los océanos, jóvenes. Eso es real, ¿ah? Claro que en el Perú todavía no hemos visto cosas de este tipo, ¿no? Y pensamos que estamos en el paraíso, aún todavía. Y en nuestra Arequipa con más razón todavía, ¿no? Pero en distintas regiones del mundo ya es muy palpable esta situación. Y no solo está aumentando el nivel de los océanos, sino que los océanos también se vuelven cada vez más calientes. Si la superficie, como he explicado en efecto invernadero, se calienta la superficie, por lógica, todo depósito de agua en la superficie, si ustedes saben algo de física, entenderán que se tiene que calentar también, ¿no? Y este calentamiento de las aguas oceánicas que está generando, está alterando, profesor, el famoso ciclo del agua, del cual también les hablé en climatología. Y eso, profesor, está generando, como decía en la definición de cambio climático, está alterando, profesor, los patrones del viento, de la humedad, de las precipitaciones, jóvenes. Está precipitando en lugares donde no debe y donde debería, jóvenes, no hay precipitaciones. Les hablé la semana pasada, les dije, en la llanura del Serengeti, profesor, en el África, 6, o en las sabanas estas, ¿no? 6 a 7 años que no precipitan, jóvenes. Eso es porque se ha alterado el ciclo del agua justamente por el incremento de la temperatura en las aguas oceánicas, al punto que el hombre ha tenido que intervenir, jóvenes, para salvar la vida silvestre en esa zona, ¿no? Los océanos también, jóvenes, están volviéndose cada vez más ácidos, ¿no? Eso es por la famosa lluvia ácida que más adelante lo vamos a explicar. Hay un aumento de los fenómenos naturales que cada vez se presentan con mayor frecuencia, con mayor intensidad y con mayor capacidad destructiva. Y por lo tanto también, profesor, un aumento de los desastres naturales, ¿no? Imagínense, jóvenes, que en los Estados Unidos, para nombrar a los tornados o a los huracanes, utilizan pues las letras del abecedario, ¿no? Que con frecuencia nunca llegaban, digamos, a utilizar la última letra del abecedario, ¿no? Así nombran allá estos fenómenos atmosféricos. Pero en la última década, jóvenes,
Han dado 3 vueltas, 4 vueltas al abecedario para seguir nombrando a los tornados y huracanes que se presentan en ese territorio. ¿Ves? Han aumentado, jóvenes, el número de ellos, y cada vez más intensos, cada vez con mayor capacidad destructiva. No sé, había cálculos de que el huracán más fuerte había registrado velocidades, profesor, de 104 kilómetros por hora. Hoy en día se tiene registros, chicos, de que los huracanes pueden llegar a 150 o más de 150 kilómetros por hora, jóvenes, más veloz que un Ferrari, chicos. Y a mayor velocidad significa, pues, mayor capacidad destructiva, jóvenes. Eso es real, eso es palpable, eso se está generando. O acá, para no hablar de tan lejos, en el Perú, jóvenes, tenemos el famoso, el viento Paraca, y que literalmente, jóvenes, como si fuese una neblina, ¿no? Obstruye la visibilidad, cubre, profesor, a las ciudades de Ica, de un ventarrón terrible, y eso se presentaba, pues, no sé, rara vez, jóvenes, era un fenómeno rarísimo. Hoy, con mucha frecuencia se presenta jóvenes, este viento Paraca. ¿Se dan cuenta? Eso está pasando hoy en día en el mundo. Profesor, las olas de calor. ¿Quién iba a pensar antes de olas de calor? Decía, no, se está inventando. No, jóvenes. Una ola de calor, por si acaso, es el incremento súbito de la temperatura en segundos, jóvenes. Entonces se me ocurre que ahorita estamos a 16 grados, ¿no? Y en 30, 40 segundos la temperatura pasa a 50, 55 grados centígrados. Y alguien me preguntó, ¿y qué va a pasar con eso, profesor? Un ratito. No, jóvenes, repito, tienen que saber mucho de física eso, ¿no? Las moléculas de oxígeno se van a disipar rápidamente y van a ascender rápidamente, y al nivel de la superficie va a quedar muy poco, y usted va a tener dificultades para respirar, y si está en un lugar con aglomeración, entonces va a morir por sofocación. Y no solamente los seres humanos, los animales también. Las plantas también, profesor, padecen las consecuencias de las olas de calor, que por cierto ya se han cobrado vidas humanas, jóvenes, por si acaso. La producción agrícola, jóvenes, también, ¿no? Padece de las olas de calor, padece, profesor, de las plagas, padece, profesor, del incremento de la isoterma. Año tras año, jóvenes, hay pérdida en la producción agrícola. Pero sin embargo vivimos en una sociedad consumista donde simplemente nosotros, ¿qué hacemos? Vamos al mercado y queremos comprar todo lo que haya. Y cuando no hay, reclamamos de por qué no hay. Pero no sabemos, oiga, por qué. Nunca nos preguntamos por qué hay menos, ¿no? Y efectivamente, hay jóvenes pérdidas en la producción agrícola, porque si cambia la temperatura, profesor, estamos cambiando la situación de ecúmene o de la isoterma de un producto, y para adaptarse a esa nueva realidad requiere un tiempo. Recuerda que la evolución siempre requiere de un tiempo, jóvenes. Entonces, ante eso, ¿qué han hecho, profesor? Hoy en día está de moda los productos transgénicos. Hay un estudio que dice que, jóvenes, la mitad de lo que nosotros consumimos diariamente es un producto transgénico, o lo que le llaman los organismos genéticamente modificados. Y alguien me dijo en el otro salón también, porque en el otro salón hemos polemizado, ustedes están más calladitos, ¿no? Dice el profe, no, yo no como transgénicos. Yo le pregunté, ¿lees cuando compras algún producto? Dice que si es transgénico o no, ves qué ingredientes tiene, ¿conoces los ingredientes que ahí te ponen? Porque a veces te ponen, ¿no?, con nombres rarísimos, ¿conocen? ¿No? ¿Ves? A veces ni siquiera los octágonos leen, jóvenes. El aumento de las patologías, que es real, es palpable hoy en día. Esta pandemia que estamos viviendo es justamente producto de ello, ¿no? Oiga, el hombre ni siquiera había ya tenido la vacuna, pero sin embargo ya había variantes del coronavirus, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y probablemente, profesor, antes decían que las pandemias se presentaban una vez en un siglo más o menos. Y mi amigo Bill Gates dice, oiga, probablemente tengamos pandemias cada década, y las pandemias van a ser más duraderas y mucho más terribles, y hay que prepararnos para eso. Y la virtualidad, jóvenes, va a ser, yo creo que el pan de día ya en adelante, ¿no? ¿Quién sabe, chicos? Ustedes van a dar examen la siguiente semana. Mira, se han preparado virtualmente. Van a dar un examen virtual. Van a ser ingresantes virtuales, ¿no? Van a ir a la universidad y van a ser alumnos virtuales. Uno tenía la ilusión, dice, ingresé a la universidad, voy a conocer a todos mis amigos. El primer día de clases uno iba pues muy entusiasmado, ¿no?
Muy feliz para conocer a todos tus amigos, pues, que habían ingresado. Pero, chicos, ustedes no van a poder hacer eso. Van a hacer todo virtual. A su compañero lo saludarán mediante la cámara, le dirán, hola, amigo. ¿No? Quién sabe, terminen toda su carrera virtualmente y sean profesionales virtuales, chicos. Y sean trabajadores virtuales, así como el profesor Román Sonco, que virtualmente da sus clases desde su casa, ¿no? Amigos virtuales, ¿no? Ahí está, amigos virtuales, dice Daniel en el chat. Excelente. ¿Se dan cuenta? Así que esas son algunas de las consecuencias, chicos, del famoso calentamiento global. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta ahí? ¿Quedó claro calentamiento global? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, ahora vamos a hablar, se ha movido esta diapositiva al parecer, de la contaminación atmosférica, de la contaminación del aire, que está relacionado con dos problemas. Hablamos de del debilitamiento de la capa de ozono y de la lluvia ácida, del cual antes te mencionaba. Ustedes por cultura general, díganme, ¿qué hace la capa de ozono? Nos protege contra Nos protege de los rayos ultravioletas. Ya, nos protege de los rayos ultravioletas. La segunda pregunta es, ¿cómo nos protege? ¿Qué hace para que nos protegernos? Evita que vengan tan fuertes, o sea, los... Pero ¿cómo evita? Pues, ¿qué hace para evitar? filtra. Ya, puede ser. Absorbe las UV, dicen por acá. Ven ahí, jóvenes, mira, vean la imagen debajo, mira, hay los rayitos están de rojo, los rayitos ultravioletas, que les pongo ahí la imagen, y vean este rayito ahí, mira, uno por acá, llegó a la capa de ozono y mira, cambió de dirección. ¿Cómo se llama eso, chicos? Desviación. Desviación. Eso se llama refracción, chicos. En física no han hablado de eso, jóvenes. La capa de ozono, jóvenes, básicamente, ¿qué hace? Refracta las radiaciones ultravioletas. A veces las filtra también porque tiene esa capacidad de filtrar, pero la mayoría de estas radiaciones UV, jóvenes, son refractadas. Entonces, al refractar cambian de dirección y por lo tanto se pierden en el espacio, ¿no? Vamos a decir así. Y este ozono, jóvenes, tiene la misma antigüedad que nuestro planeta, o sea, los 4,6 evos del cual antes hablábamos. El ozono también, como les pongo acá, es de formación natural y siempre ha estado en equilibrio permanente, al igual que los gases de efecto invernadero, igual. Porque no puede haber mucho ni poco, en equilibrio permanente constante. Ha estado siempre, jóvenes. ¿Ya? Este nuestro ozono siempre ha estado en equilibrio permanente. Nuestro O3, jóvenes, en la estratosfera, que es la segunda capa atmosférica, ahí, profesor, siempre en constante equilibrio. Hasta que el hombre empezó a producir. ¿Qué cosa? ¿Ven? Acá se acuerdan de los CFC, ¿no? Los CFC que les decía hace poquito, que es un gas de efecto invernadero de origen antrópico nada más, pero a la vez es un gas destructor ¿de qué? De la capa de ozono. Cuando el hombre libera CFC, entran en contacto con el oxígeno triatómico y literalmente, jóvenes, vamos a decir así para que ustedes entiendan, lo agarran a golpes, a patadas al pobre ozono joven, lo destruyen. Y hacen que pierda esa capacidad de filtrar y esa capacidad de refractar las radiaciones UV. Y cuando hay este debilitamiento, justamente, profesor, ¿qué va a pasar? Los rayos ultravioletas, al no tener, profesor, esta capa que los refracte o que los filtre, entonces van a pasar necesariamente a la biosfera, a la parte baja de nuestra atmósfera donde estamos nosotros. ¿Y eso es bueno o malo? Veas por donde lo veas, es malo. Te han explicado en química, en física, en biología, en todo te han explicado. Es malo para el hombre, es malo para las plantas, es malo para los animales. Es más, jóvenes, en seres unicelulares ya está generando mutaciones genéticas
Y esto no es un invento mío, jóvenes. Así están los informes, jóvenes. Entonces, cuando ingresen a la universidad van a leer mucho de esas cosas, ¿no? Ya está generando mutaciones genéticas en seres unicelulares, y estos son los seres unicelulares, la base, pues, de una cadena alimenticia, de una red trófica, ¿no? Entonces, a partir de ellos se genera una secuencia muy terrible, jóvenes. Cuando se saben los efectos, profesor, dañinos de estos CFC, en el año 87, 27 países firmaron, profesor, el protocolo de Montreal. Eso es lo que te estaba hablando antes. Por eso los CFC no entran dentro del protocolo de Kioto, porque se crea el protocolo de Montreal en el año 87. ¿Para qué? Para proteger la capa de ozono. ¿Y cómo protegemos? Mediante la disminución del uso de los CFC, y en algunos lugares ya se ha prohibido, profesor, el uso, sobre todo en los países europeos que han sido los iniciadores de este protocolo, profesor, aunque si bien es cierto, se firma en Canadá, pero está formado por un grueso número de países, profesor, de la Unión Europea, y ahí, profesor, está prohibido el uso de CFC. En algunos países, profesor, se busca reducir simplemente, no se ha prohibido del todo, porque no han encontrado, digamos, un producto que pueda reemplazar a los CFC, ¿no? Y que pueda ser amigable, vamos a decir, con el ozono, ¿ya? Entonces, hablamos de un debilitamiento de la capa de ozono, que es un problema, profesor, real. No van a pensar que el profesor se está inventando. Y al igual también que la lluvia ácida, chicos, también es un problema real, ¿no? Y la lluvia ácida también tiene una causa natural y una causa antrópica. Causa natural, profesor, es producto de la erupción volcánica. Cuando erupciona un volcán se liberan también gases, como por ejemplo el dióxido de azufre, que es uno de los gases, profesor, más abundantes, liberados, profesor, por una erupción volcánica, y el cual podría generar y puede generar una lluvia ácida, pero no me van a decir pues, que todos los días hay una erupción volcánica. Esa causa es poco frecuente, chicos. Y, profesor, ¿y cuál es la causa más frecuente? La causa antrópica, pues, jóvenes. El hombre es destructivo por naturaleza. N veces les he dicho. El hombre es altamente tóxico para el ambiente. El hombre todos los días utiliza combustibles fósiles, del cual sale, profesor, el CO2, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el dióxido, profesor, de nitrógeno. Esta emisión de gases a la alta atmósfera, profesor, ascenderán y se encontrarán con la nubosidad, que no es otra cosa que agua en estado gaseoso, y ustedes mejor que yo saben la química, que cuando los óxidos entran en contacto con el agua, ¿qué se forman? Los ácidos, y así salen el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido carbónico. De ello están impregnadas nuestras nubes, jóvenes. Y estas nubes, más temprano que tarde, van a generar precipitaciones, y esa es la famosa lluvia ácida que trae contaminación de todo aquello que entre en contacto con ella. Listo, de todo lo que entra en contacto con ella, cambia el pH del suelo, del agua del río, profesor, del agua del lago, del agua del océano que te he hablado hace poco, ¿cierto? En consecuencias del calentamiento global, de por qué los océanos se están volviendo cada vez más ácidos. Una fuente acá es una explicación, la famosa lluvia ácida, porque hay mayor proporción de superficie oceánica que superficie continental. Alguien me dijo, ¿qué? ¿Llueve en los océanos? Obvio, Pepulpín, llueve en los océanos. Nosotros creemos que solo llueve en los continentes. No, llueve en los océanos también, jóvenes, ¿no? Entonces cambia el pH. Por ejemplo, los arrecifes coralinos son los más afectados cuando se altera, profesor, el pH de las aguas oceánicas. Hay un debilitamiento, jóvenes, de los bosques, ¿no? El tiempo de vida de estos bosques cada vez se va reduciendo más y más. Y hay también, jóvenes, aparición de nuevas plagas. Y el hombre dice, a ver, ¿qué voy a hacer para matar las plagas? Inventa los plaguicidas, fungicidas, pesticidas, herbicidas, todo lo que termine en cidas. Pero adivinen qué, la mayoría de estas cosas contiene CFC. O sea, el hombre mata la plaga, pero también está destruyendo la capa de ozono. Terrible es este hombre. Mira, 2 por 1, hace daño 2 por 1, jóvenes. Mata la plaga, mata, profesor, la capa de ozono también. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día en el mundo, chicos. Y termino con esto, con el Perú frente al cambio climático. Algunos datos importantes. No se olviden que el Perú solamente aporta el 0,4% del total de las emisiones de GI en el mundo. O sea, casi nada.
pero sin embargo es el tercer país más afectado, más vulnerable, profesor, ante las consecuencias de este cambio climático. Por eso, jóvenes, el Perú siempre ha estado involucrado en la temática climática. Perteneció a la CMNU, hasta ahora perteneció al protocolo de Kioto, pertenece, profesor, al famoso Acuerdo de París. Y acá les pongo algunas de las consecuencias nada más, que no van a pensar que solo son 4, son muchas más, pero acá he puesto, jóvenes, algunas de ellas como consecuencias ya reales y palpables en nuestro país. Por ejemplo, la formación de lagunas glaciares en el departamento de Ancash se han convertido en una amenaza, jóvenes, porque en cualquier momento pueden generar una avalancha, un deslizamiento, un alud, profesor, ¿cierto? Porque no se han cimentado o formado sobre lugares no ideales para la constitución de un lago de origen glaciar. Entonces todo el mundo dice, sí, un lago más, pero oiga, pueden ser muy peligrosos. Y termino con este dato, mira. El 67% de los desastres naturales en el Perú están relacionados con fenómenos climáticos. 67% de los desastres naturales en el Perú están relacionados con fenómenos climáticos. Hablamos del fenómeno del niño costero, hablamos de las heladas, de las inundaciones, de las sequías, del friaje, de todo ello, jóvenes. Y nuestro Perú está padeciendo. Repito, en Arequipa vivimos todavía en la gloria, jóvenes. Pero no siempre será así, jóvenes. No siempre será así. Muy bien, mis estimados jóvenes, nos hemos pasado 3 minutos y es malo siempre pasarse 3 minutos, jóvenes, ¿ya? Muy bien, mis estimados jóvenes, con eso terminamos nuestra última sesión.